opiniones personales. Tu palabra es clara, de instrucción de cada área de nuestra vida y seguramente la iglesia, que es tuya. Y Señor, que tu palabra sea recibida por lo que es. Y Señor, que seamos una iglesia que se acomoda y refleja las verdades que estamos a punto de ver. Y que podamos, como iglesia de Jesucristo, representar a aquel que es la cabeza de la iglesia. Bendice tu palabra ahora, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, primero, cuando hablamos de la iglesia, necesitamos comprender qué es la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que quiere simplemente decir los llamados fuera. Es como un grupo y sacar un grupo de allí, de ese grupo, llamarlo afuera o apartarlo. Eso es lo que quiere decir la palabra iglesia. La iglesia no es un edificio. Ahora, por nuestro trasfondo, nuestra religión y la manera que se nos enseñó, pasamos por un lugar, vemos una cruz y decimos, la iglesia. Recuerdo la historia que contaba el pastor Hernán Cortés, que vino alguien a ver cómo era una iglesia que no era de la religión que él era. Y entró cuando los hermanos no habían llegado todavía. Y le dijo al pastor, viendo, dijo, pero si ustedes no tienen santos. Y dijo el pastor, no, sí tenemos. Ahorita vienen. ¿Caminan? Y bueno, hay tanta necesidad de comprender bíblicamente qué es a lo que se refiere la Biblia cuando dice iglesia. Pero aquí no nomás nos habla de la iglesia. Nos dice que la iglesia, versículo 15, que la iglesia es la iglesia ¿de quién? Del Dios viviente. Una iglesia bíblica es una iglesia que comprende que la iglesia es de Él. La iglesia es de Él, le pertenece a Él. La iglesia es una asamblea de aquellos que han sido llamados afuera para Cristo. Cuando decimos la iglesia de Jesucristo, estamos hablando el grupo apartado a congregarse teniendo a Jesús como su propósito principal, de una manera más específica, acuerdo a las Escrituras, reconociéndolo a Él como la cabeza de la iglesia. De manera que, ¿de quién es la iglesia? ¿Del pastor Salazar? No. Yo no tengo derecho el guiar esta iglesia a mi antojo. No puedo. Tengo que siempre venir a este libro. El Señor me ha puesto en el lugar de Él. Y no se trata de lo que me guste o a usted le guste o le parezca. Se trata de lo que dice este libro. Porque la iglesia no es mía. Yo no puedo modificar, revisar, no puedo arreglar, cambiar lo que es ajeno. Es una responsabilidad muy grande la que lleva el pastor y vamos a hablar de eso un momentito. Pero no solamente nos habla de la iglesia de Dios, entendiendo que le pertenece a Él. Dice que habla de la iglesia como la casa de Dios. Interesante. Está haciendo referencia a lo que en el Antiguo Testamento se conocía como el tabernáculo o la morada de Dios. Hermanos, por eso es que usted y yo debemos de tener respeto cuando estamos en la iglesia. Porque la iglesia es usted. Y la casa de Dios es usted.
Dios en el Antiguo Testamento habitaba en el tabernáculo, en un lugar santísimo, pero ahora Dios ha hecho su morada en el corazón de cada creyente. Somos el templo del Espíritu Santo. De manera que cuando nos juntamos, entonces, congregados juntos, podemos llamar eso casa de Dios, habitación de Dios. Siendo eso cierto, ¿qué debería de ser nuestra manera de comportarnos? Porque si se dan cuenta, Pablo escribe a Timoteo y le dice por qué es que él le escribe las cosas que le escribe, por qué lo instruye a Timoteo como lo está instruyendo. Mire, recuerden cómo, esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes de ¿qué? ¿Cómo debes de qué? Conducirte. La palabra griega habla de el ambiente o manera en que las cosas se mueven, movimiento. El movimiento, el ambiente, o por decir el comportamiento de nosotros en la casa de Dios. Y Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, espero ir a verte, pero si acaso no llego, te escribo esto para que sepas cómo debemos de comportarnos en la casa de Dios, en la iglesia. Mire lo que dice, para que si tardo sepas cómo debes de comportarte en la casa de Dios. Una vez más, la habitación de Dios, donde Dios mora. ¿Y qué es esa casa? La iglesia del Dios viviente. Entonces, es importante al comenzar reconocer eso. Ahora, pero antes del versículo 14, del versículo 1 al versículo 13, primeramente nos habla de el orden que Dios ha establecido en la iglesia. Mas escúchenme, nunca la iglesia se va a comportar como debe de comportarse sin el arreglo que Dios ya puso. Hermanos, el arreglo que Dios ya puso. Y mucha gente no está en acuerdo con ese arreglo. Les voy a decir que a veces ni yo estoy en acuerdo con ese arreglo. Pero no se trata de que si estoy de acuerdo o no. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Cuando el orden y el arreglo de Dios no está en lugar, escúchenme, es imposible que la iglesia se comporte, que se conduzca a la iglesia como deben de conducirse en la casa del Dios viviente. Él tiene el derecho de decirnos cómo tener iglesia. Pues yo pienso que la iglesia y la gente hoy en día tiene sus opiniones y muchas de esas opiniones son alrededor de sus gustos. Son alrededor de lo que ellos quisieran. Hermanos, la iglesia es del Señor. Y como es de Él, Él tiene el derecho de poner el orden que Él quiso poner, no el que usted y yo preferimos. ¿Cómo es esto? Bueno, comienza con la posición del pastor. Y dice el versículo 1 del mismo capítulo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cómo me anima el número de jóvenes en nuestra iglesia que han dado testimonio que ellos quieren servir al Señor y quizá algún día, si Dios les permite, el ser pastor? Habla de un deseo, un anhelo en el corazón que proviene de Dios. No, la posición de pastor no es una carrera, no es una profesión, no es, bueno, a todo le tiro y a nada le pego, voy a calar ahora a ser pastor. No, es un llamado de Dios.
Y Dios es el que puso este orden. La palabra pastor o la posición del pastor está en la lista en Efesios 4 como uno de los dones del Espíritu Santo. Tú no te prestas como voluntario a ser pastor. Dios te dota. Dios da el don por medio del Espíritu Santo al llamado a ser pastor. Y Dios es el que decide ese asunto. Si Dios no es el que decide, entonces política decide. Conveniencia decide. Hay iglesias que últimamente han perdido a su pastor. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Ahora, ¿quién va a seguir aquí? Y peor todavía que el pastor fundador, pues ya no se encuentra. Y en ocasiones que el Señor me ha permitido ayudar o aconsejar, yo les digo, miren hermanos, Dios ya tiene la persona indicada. Dios ya llamó al próximo pastor de esta iglesia. Dios lo escogió. Y ustedes tienen que estar tan sintonizados con Dios a percibir quien Él quiere. Porque es un llamado y un don de Dios el ser pastor. La palabra episcopos, obispo, si alguno anhela obispado, no avispado, obispado, quiere decir el que sobrevé, el que sobrevé todo. Por decirlo para que lo entienda, y lo que no nos gusta, el metido. Amén. Donde bíblicamente las cosas no se manejan, la gente resiente que el pastor está haciendo su trabajo, que está sobre todo. No, pues es que como que aquí si el pastor no aprueba, sí, ese es el trabajo del pastor. Y en sí, entre más metiche que el pastor sea en cada área de ministerio que Dios le concede a la iglesia, mejor pastor que es. Porque ese es su trabajo. ¿Me están escuchando? ¿Me gusta? Sí. Me gusta hacer lo que Dios me llamó a hacer. ¿Lo prefiero? No. Yo quisiera a veces que alguien más estuviera encargado. Yo quisiera que cuando hay problemas que fueran a alguien más a contarle. Yo quisiera que alguien más tomara responsabilidad. Yo quisiera que alguien más tuviera que confrontar, corregir. Vamos a ver eso en un momentito, pero ese es el lugar que Dios ha dado a la iglesia. Comenzando con quien Dios puso a guiar a la iglesia. ¿De quién es la iglesia? ¿Del pastor? No, es del Señor. Y Dios, en estas 2 epístolas, Dios le ha dado instrucción a Timoteo las cosas que son el deber de un siervo de Dios. Ahora no voy a entrar. Hay varias palabras en la Biblia que se refieren no a 3 distintas posiciones, sino se deben a las distintas tareas que el pastor ejerce. La palabra poimen quiere decir pastor. Encontrada en 1 Pedro 5, donde dice apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y luego comienza a hablarnos de la tarea del pastor. Apacentar, eso quiere decir que la tarea del pastor es alimentar espiritualmente a las ovejas. Proteger a las ovejas. Guiar a las ovejas. Y luego nos dice que el pastor debe de hacerlo no a fuerzas, que debe de hacerlo voluntariamente. Dice la Biblia que el dinero nunca debe de ser la razón de por qué el pastor sirve. Déjame decir entre paréntesis, estamos perdiendo eso. Los jóvenes saliendo hoy de nuestras instituciones, lo primero que quieren saber es cuánto voy a ganar. Las decisiones no se toman a base de la voluntad de Dios, se toman a base del dinero.
Hermanos, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, me gozo, me lleno de alegría cuando un joven sale de nuestra iglesia a una iglesia que va a cuidar de él. Me encanta eso. Pero ¿cómo hace falta, hermanos, hombres de fe? Amén. Y dice aquí, cuando dice no por ganancias deshonestas, comienza con la decisión de por qué estás metido en esto. Hay gente que está metido en esto porque creen que es un negocio. Le animo a comenzar una iglesia de la nada, donde no hay nada, donde nadie da, donde no se le ha enseñado a nadie a diezmar, y si acaso pasa la ofrenda, lo único que va a estar allí es lo que usted puso. Dice la palabra de Dios que todo esto el pastor debe de hacerlo con ánimo pronto. No nomás hacerlo, sino hacerlo con entusiasmo y con celo, hermanos. Ay, mi pastor, usted se emociona. Claro que me emociono. Mi Dios es emocionante. Mi vida con Él es emocionante. Vivir con Él, vivir en medio de sus bendiciones, experimentando su presencia, ver lo que hace en la vida de tanta gente. Eso es emocionante, hermanos. Dice la palabra de Dios, ánimo pronto. Dice que no debe de tener señorío sobre la grey, ser ejemplo de la grey. Ahora, ¿de quién es la iglesia? Del Señor. ¿Quién puso el orden? Dios puso el orden. Por lo tanto, dice la Escritura en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La iglesia no puede conducirse como debe de conducirse si no nos sometemos al arreglo que Dios puso. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué? ¿Cómo? Sujetaos. No está hablando de tu jeta, ¿verdad? Porque algunos de ustedes son muy buenos. Sí, mire, pastor, la jetota que me cargo. La sumisión no es algo que nos viene fácilmente. Tenemos mucho miedo en someternos. Déjeme decirle a cada hombre que está aquí, hay muchas hermanas en esta iglesia que resisten la autoridad del pastor. ¿Y saben por qué resisten la autoridad del pastor? Porque resisten tu autoridad como esposo. Tienen la idea y la agarran desde la casa. Tienen la idea que someterse es exponerse a que alguien se aproveche, alguien abuse, alguien maltrate. Porque eso es lo que están viviendo en la casa. De la misma manera, yo le he dicho, pastores a veces me dicen, mire pastor, tengo una familia y la esposa, mire, la esposa no se somete a mí como pastor. Y yo digo, hermano, la hermana no se somete a su propio marido. ¿Cree que se va a someter a usted? No se somete a Dios, pero por la idea que tenemos en la mente. La insumisión fue la caída del hombre. El hombre, resistiendo la autoridad de Dios, dijo, no necesito un Dios que me ande mandando y diciéndome a mí nada de lo que tengo que hacer o cómo debo de vivir. Allí comenzó. Y entonces este asunto de someternos y obedecer no es fácil. Pero dice allí que la razón y el motivo, dice, porque ellos velan por vuestras, ¿qué? Almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Para quién no es provechoso? Para la iglesia. No es provechoso para una iglesia cuando el pastor hace su tarea quejándose. En vez, dice, que lo hagan con alegría, no es de provecho a la iglesia. Porque no queremos someternos al orden que Dios puso.
La palabra de Dios una vez más dice en Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. En sí, cada miembro de la iglesia debe de identificar a aquellos que resisten someterse al orden de Dios, y tu deber es no juntarte con ellos. Te estoy leyendo Biblia. Recuerden, ¿por qué Pablo escribe esto? Dice, porque Timoteo, si tardo, quiero que sepas cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. Nunca vamos a ver el comportamiento agradable a Dios si no nos sometemos a su orden. Tito, capítulo 1 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de los de la circuncisión, unos judíos que habían entrado a molestar a los hermanos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Personas que entran dentro de la iglesia para que en alguna forma o manera ganar ventaja. A propósito, no venga a pedirme permiso para andar vendiendo sus productos en la iglesia. De nada. Ese no es, en sí, es parte de aquello contra lo cual está hablando. Unos de ellos, su propio profeta, versículo 12, dijo los cretenses, y los identifica dentro de aquel tiempo y el contexto. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Háblenme, ¿cómo dice? Alce la mano todos los que dicen, pastor, a mí me encanta cuando me reprenden. Alguien, pastor, me lleno de... Cuando alguien me llama la atención, ay, ¿qué me dice? A ver, hace la mano para llamarte mentiroso. No nos gusta. Pero esa es la tarea del pastor. Porque está velando, está tratando de proteger a la iglesia. Y mira lo que dice, repréndeles ¿cómo? Duramente. ¿Para qué? ¿Para desquite? No, nunca para desquite. Nunca. Para que sean sanos, ¿en qué? En la fe. Y siempre vamos a encontrar personas que no se someten al orden de Dios. Recuerden, ¿cómo vamos a conducirnos en la casa del Señor? Fuera del orden de Dios. Tiene que estar el orden. Y el primero de orden que Dios puso es el pastor. Ahora, siguiente a eso, habla de los diáconos. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Regresen a primera de Timoteo. Síganme, hermanos, ¿están despiertos? Mire cómo dice la palabra de Dios. Una vez más, esto es Biblia. Mire cómo dice la escritura allí. Vamos a comenzar a leer del versículo 8 en adelante del mismo capítulo donde estuvimos leyendo. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Yo todavía no, espérenme. Dice la palabra de Dios 8. Los diáconos, ¿cómo? Asimismo, o sea, en conjunto con el pastor. ¿Qué estamos viendo? El orden que Dios puso en la iglesia. ¿Qué tiene que ver con el pasaje? Recuerden, Pablo dijo, esto te escribo, esto del pastor, esto de los diáconos, te escribo para que sepan todos cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. Y ahora, de la misma manera, o en conjunto con el pastor, dice asimismo, hablando de los diáconos, deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Déjeme parar allí porque yo sé, mire, ya ve, pastor, no dice, o sea, un poquito sí. Porque me dice, allí dice no mucho, o sea que un poquito se vale, ¿verdad? Ay, hermano, es interesante que usted lee lo que quiere leer. No tengo el tiempo. Voy a estar dando muy pronto todo un estudio de este asunto si el cristiano debe de tomar. ¿Qué dice la Biblia?
Pero no me voy a meter en eso. Es obvio que el diácono tiene, igual que el pastor, ser sobrio. El alcohol quita la sobriedad. No voy a decir más porque es todo un tema y después lo vamos a tratar. Dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos ¿a qué? Prueba primeramente, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y luego habla de las mujeres. Las mujeres, versículo 11, ¿así dice tu Biblia? Ok, bueno, quiero saber que estoy en la misma Biblia. Las mujeres asimismo sean honestas, ¿no qué? ¿Sabe por qué hay desorden en la iglesia? Porque hay un montón de gente, y no nomás las mujeres, hay un montón de gente que tienes como ministerio andar con tu lengua destruyendo la reputación de alguien más. En otra ocasión dice que las jóvenes, las mujeres ancianas deben de enseñar a las jovencitas a no ser calumniadoras. La palabra calumniadora allí es la palabra diabolos, de donde agarramos la palabra diablo. Y está diciendo que las ancianas de la iglesia deben de enseñarle a las jóvenes a no ser diablas. ¿Eres tú? Mira, ten la decencia que si tú oyes a alguien queriendo destruir la reputación de alguien más, a callar a esa persona y mandarla a que hable con la persona que está mal hablando. Oh, perdóname, tú eres la persona. ¿Por qué no tienes el valor de ir a hablar con el hermano? De ir a hablar con la hermana. Lo que es bíblico. Pero mire, está hablando y quiero aclarar porque no quiero que las hermanas, ay pastor, a las mujeres, no, parejo hermanos. Hay hombres igual de la misma manera. Pero dice que las mujeres y la mujer, mire, la esposa del pastor, y esa es la razón que es tan importante la esposa del pastor. Mire, le han preguntado a la hermana Miriam, le dicen, hermana, ¿usted trata de mandar al pastor? Y ella dice, sí, pero no se deja. Ella es mi ayuda idónea, yo la necesito. Pero yo no voy a doblegar a ella o a nadie de lo que Dios quiera. ¿Alguien me está escuchando? ¿Y cómo necesita un hombre, un líder, una mujer que no esté resistiéndolo? Que porque anda caminando en su pura carne, no tiene una onza de espiritualidad, destruye el liderazgo de su propio esposo. La esposa del diácono, si ella no tiene una onza de espiritualidad, va a terminar siendo un mal testimonio y va a robarse la credibilidad de su esposo de una posición tan importante dentro de la iglesia que es ser diácono. Y a propósito, nosotros creemos de la misma manera. Si tu esposo es diácono en esta iglesia, es porque Dios lo escogió. No te encuentres tú resistiendo a Dios. Mira lo que dice. Sobrias, fieles en todo. Y luego continúa hablando de los diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Saben que dentro de la trayectoria del llamado de Dios en mi vida, yo ocupé el lugar del diaconado. ¿Sabe cuántos pastores
que han salido de esta iglesia a un dado momento primeramente comenzaron siendo diáconos? Ahora, ¿qué quiere decir la palabra diácono? Viene de la palabra diaco. Quiere decir el que mandan a ser mandados. Pues a mí me molesta que mi viejo anda arriba haciendo mandados. Mira lo que dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado ¿qué? ¿Un grado qué? Honroso. Saben que como diácono y el lugar que Dios me ha mandado, una vez más, quiere decir el enviado a ser mandados, el que atiende más específicamente, quiere decir el mesero, el que sirve mesas. La palabra de Dios nos dice que nace este lugar del diaconado en Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas, de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, diciendo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones, vean los requisitos, de buen testimonio, llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Un momentito, ¿cuál trabajo? Si era de que iban a distribuir comida. ¿Por qué? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, encargarles ese trabajo. Y lo dice versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio ¿de qué? Entonces, recuerden, Pablo escribe estas cosas para que sepamos cómo comportarnos, cómo conducirnos en la casa de Dios. Lo primero que hace es hablarnos del orden que Dios puso. Primero el pastor y luego los diáconos que vienen al lado del pastor. Y vienen al lado del pastor, hermanos, para que ellos puedan librar al pastor de hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Y eso es primordialmente pastorear la iglesia, predicar, enseñar, guiar, proteger. Ahora, estamos hablando del cuidado de la iglesia, ¿de quién? La iglesia del Señor. Déjeme poner esto en contexto. Estamos hablando, y quiero que los diáconos que estén aquí presentes, igual que sus esposas, entiendan algo claramente. Lo que Dios nos ha encargado. Lo que Dios nos ha encargado me hace temblar. Me hace temblar. Porque, hermanos, Dios nos puso a velar, a cuidar de la Virgen. Que Dios tiene el intento presentarse a Él mismo un día como una Virgen pura y sin mancha. Acuerdo a la palabra de Dios en las bodas del Cordero. Lo que Dios le ha confiado al pastor y a los diáconos y a cada uno de nosotros como iglesia, hermanos míos, no es cualquier cosa. Pablo expresa esto a los corintios cuando les dice en 2 Corintios 11:2, porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Le dice a la iglesia, yo no ando buscando que me sigas, que seas fiel a mí, que me honres a mí. Y a propósito, hermanos, gracias, pero créeme que con todo mi corazón y de la más discreta manera que yo pueda decirte, yo no vale nada para mí cualquier honra que alguien me da que no honra a Dios.
Y Pablo les está diciendo, yo con celo, tengo celo de ustedes. Mi celo es de parte de Dios, porque no te he desposado más que a un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? Hábleme, ¿a quién? A Cristo. Y esa es la razón de que el lugar del pastor y los diáconos es tan importante. Un día se va a consumir todo esto. En el libro de Apocalipsis capítulo 19 dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y su qué? ¿Su qué? Su esposa se ha preparado. Dios ahorita está obrando en nosotros, hermanos, está purificándonos, santificándonos, porque un día va a haber esa bella reunión. Amén. Y Pablo dice, no te he desposado, no te he pedido fidelidad como mujer virgen a alguien más, menos a mí, más que a Cristo. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, 5 minutos y termino. Hermanos, ¿por qué todo esto tiene que estar en lugar? Pablo nos está diciendo para que sepamos cómo debemos de comportarnos, conducirnos en la casa de Dios. Y luego nos indica que sin esto, lo que sigue no puede ser. Mira cómo dice allí la Escritura, regresando a 1 de Timoteo capítulo 3. Dice la palabra de Dios, esto te escribo, versículo 14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora fíjese lo que dice, columna y ¿qué? ¿De qué? Sin ese orden, la iglesia no puede ser columna ni baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Tu verdad? No. No. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y dice la Biblia que Dios le encargó a la iglesia. Un momentito. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Usted. Si usted es salvo, si usted es un creyente, usted es la iglesia. Y mire lo que Dios le ha encargado a la iglesia. Dios le ha encargado a la iglesia a ser columna y baluarte de la verdad. Dios le encargó a esta iglesia a sostener y apoyar. Es lo que es una columna. Algo que sostiene. Dios ha llamado a esta iglesia a sostener la verdad. ¿Al pastor o a la iglesia? Hábleme, ¿al pastor o a la iglesia? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted. ¿Usted sostiene la verdad? ¿Es columna usted en esta iglesia de la verdad? Pues yo pienso diferente, ¿sabemos? No tiene nada que ver con la verdad. Y por eso hay iglesias disfuncionales. Porque hay gente que entra, se levantan y sostienen a defender cualquier tontera y causa, menos la verdad. Pero comienza con que el problema es que este orden que Dios puso no está en lugar. Y muchos lo resisten. Hermanos, como pastor y cada miembro de esta iglesia, pero más que como pastor, Dios me ha puesto en el lugar que me ha puesto. Pero yo como usted soy miembro de esta iglesia. Y como miembro de esta iglesia, estoy hablando de a cada persona que está en este cuarto, como miembro de esta iglesia, Dios la ha encargado a usted a ser columna de la verdad. A sostenerla, a afirmarla,
a predicarla y sobre todo a vivirla. Pero no nomás columna, dice baluarte de la verdad. Baluarte era una muralla de protección. ¿Qué tan fácil sería el trabajo del pastor si todos los que dicen ser parte de la iglesia de Jesucristo sosteniéramos la verdad y protegiéramos la verdad? ¿Ese es usted? No. No, y por eso es que nos comportamos como nos comportamos en la casa de Dios. En la casa de Dios, hermana. Hermano, en la casa de Dios. La iglesia que es del Señor. Y usted yendo en contra del orden que Dios puso. Quiero aclarar una cosa. Doy gracias a Dios por los programas que tenemos en la iglesia, pero Dios no puso esta iglesia ni me puso a mí para hacer columna y baluarte de programas. Me puso a hacer columna y baluarte de la verdad. Más a mí me encanta la música, y ustedes saben que a mí me encanta la música. Yo vengo de ese pasado. Pero lo primordial en esta iglesia es la predicación de la palabra de Dios, no la música. Dije, no la música. Es más, yo he hablado con todos estos hermanos, incluyendo los que andan cantando en el coro, y dice, tú no tienes compromiso a Dios, no sostienes la verdad, no vives por la verdad, no defiendes la verdad, a lo contrario, vas en contra de ella. Yo no te quiero cantando, yo no necesito tu talento. ¿Está bien callado? Es que, hermanos, estoy hablando de una iglesia bíblica, no la iglesia al gusto. Esa es la moda del día de hoy, iglesia al gusto. Estoy a favor de una iglesia al gusto, pero al gusto de Él, no al gusto mío, ni suyo, ni de nadie. Y es bien claro, no tenemos. ¿Y cómo será eso? Aquí está. Nada más es venir a este libro y acomodarnos y sujetarnos a las verdades de este libro. Imagínense si todos nosotros fuéramos columnas que sostienen la verdad, aun cuando la verdad nos acuse, porque ahí es donde fallamos. De repente le fallo a la verdad y mi verdad cambia. Imagínense que todos sostuviéramos la verdad. Me paro en la verdad hasta que se vuelve impopular. Me paro por la verdad hasta que termino aislado o aislada de gente que no quiere vivir en la verdad ni sostenerla. Déjame decirte, tú y Dios son una mayoría donde sea. Párate por la verdad. Y nunca pienses que caminas solo. Puedes tener todo un ejército de gente endiablada, que son tus amistades, que igual que tú, resisten la verdad, no se paran por la verdad, no guardan la verdad. Y nada de eso se compara a tener a Dios a tu lado. Párate por la verdad, sostén la verdad. Esa es la razón de la iglesia. Dios confió a la iglesia que es columna y baluarte, una muralla de protección, una barrera de defensa. La iglesia no inventa la verdad, la iglesia no cambia la verdad, la iglesia sostiene la verdad y defiende la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que para siempre, hasta que yo esté aquí, lo que va a predominar en este lugar es este bendito libro. Si eso no te interesa, pues entonces créeme, tienes que variedad de dónde escoger. Pero yo entiendo que la iglesia es del Señor. La tarea esta de la cual estoy hablando no le pertenece solo al pastor.
Cuando la iglesia no es columna y baluarte de la verdad queda oculta y termina siendo distorsionada por el mundo. Ahora el mundo nos está queriendo dictar y tú te la crees. Porque es tan ignorante de este libro. No vienes a la Biblia, vas a las redes sociales, andas buscando creencias que se acomoden a lo que tú sientes, o lo que tú crees, o lo que es popular. ¿Dónde en el mundo está eso en este libro? No he gastado casi 5 décadas de mi vida así nomás. Yo lo he tomado muy en serio. Y doy gracias a Dios por nuestra iglesia. Ay, pastor, ¿por qué está diciendo esto? ¿Hay problema? En toda iglesia hay problema. Lo estoy diciendo más bien para que no haya. Porque Dios nos ha dado una hermosa iglesia. Y si hay algo, hermanos, que esta iglesia alrededor del mundo tiene como fama, es que en esa iglesia lo que predomina y lo que es sobre todas las cosas es la palabra de Dios y la predicación y fidelidad a la palabra de Dios. Porque eso es lo que Dios nos confió. Hacer columna y baluarte de la verdad. Resístelo. Decide. Just decide you're going to do your own thing. You can do that. Pero tú haces eso y te estás metiendo con la esposa del Cordero. Yo le he dicho a mis asistentes, eso incluyéndome a mí. Ni yo ni ninguno de ustedes se atreva a dañar a la iglesia, porque Dios va a tratar contigo. El Señor prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Soy un hombre. Quisiera poder decir que nuestra iglesia, porque estoy aquí, está todo el tiempo absolutamente protegida. No, yo me volvería loco, hermanos. Pero la iglesia es de Él. Él cuida de su iglesia. Y no va a dejarte a ti. Marca a todas las personas que han tomado esa actitud. Mira sus vidas privadas, míralas. Míralas. Es que hay un Dios en el cielo y te estás metiendo con lo ajeno. Te estás metiendo con lo que no es ni tuyo ni mío. Es la iglesia del Señor. Y si el Señor dijo que ni todos los demonios en el infierno van a poder parar a la iglesia, oponerse a la iglesia o atacar a la iglesia con ninguna medida de éxito, ¿qué será de ti y de mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué si tú dices que eres parte de la iglesia? ¿O será que no eres? ¿O será que eres un lobo vestido de oveja? Uno de los mensajes que el hermano Córdoba predicaba y predicó en algunas ocasiones antes de que el Señor se lo llevara, un mensaje titulado Lobos en la iglesia, y comenzó a identificarlos. No voy a hacer eso hoy. Hermanos, gracias a Dios por su iglesia. Y quiero nada más decirles que mucho de lo que estoy haciendo ahorita es porque algún día yo no voy a estar. Y a lo mejor, no sé, yo sé lo que yo quisiera, pero no se trata de lo que yo quiero. Y yo quiero que esta iglesia se mantenga firme, bíblica. No nomás hablando de que Jesús es la cabeza, pero efectivamente Jesús siendo la cabeza de esta iglesia, el fundamento de esta iglesia, y que nosotros podamos seguir siendo mucho más de que ya no sé yo, podamos seguir siendo columna y baluarte de la verdad, y comportarnos siempre en la casa del Señor como es digno de Él, porque es casa del Señor. Amigo mío, si usted hoy nos está visitando, a lo mejor comprendió parte o poco de lo que acabo de decir, pero sabe que
la verdad fue confiada a la iglesia, y la verdad más grande que Dios confió a la iglesia es la gran comisión o la predicación del evangelio. El plan de Dios para la salvación de tu alma y la mía. La palabra de Dios dice que no es el deseo del Señor que ninguno perezca. Le preguntaron a alguien: si usted muriera hoy, ¿está seguro de ir al cielo o iría al infierno? Y contestó y dijo: pues donde Él me quiera mandar. Pues déjame decirte lo que Él quiere que tú vayas al cielo. Si tú terminas en el infierno, no es porque eso es lo que Él quiso. Tanto así que esa es la razón que Él pagó un sacrificio increíble para darte a ti oportunidad y a mí, y esperanza de perdón de pecados y de vida eterna. La palabra de Dios claramente nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no sabe que usted tiene vida eterna, le invito a que hoy usted reciba el regalo de Dios de perdón de pecado y de vida eterna. Esa es la razón de la existencia de esta iglesia. Lo ha sido desde su nacimiento. Comenzamos con 4 personas hace casi 47 años. 4. Y este lugar está lleno, lo hemos llenado yo no sé cuántas veces. Cambios y mudanzas que hemos hecho. Porque seguimos entendiendo que lo que Dios nos ha encargado es predicar esperanza. Es comunicar el amor de Dios a usted y a todo el que esté dispuesto a escuchar. Dando la noticia, las buenas noticias, que a pesar de que hemos pecado y merecemos el infierno, el amor de Dios es tan grande que Él estuvo dispuesto a tomar su lugar y el mío y pagar la deuda de todo su mal y el mío, para que tú y yo podamos tener la esperanza de la vida eterna. No se vaya hoy de aquí sin conocer el perdón de Dios, la vida eterna y la nueva vida que el Señor tanto quiere darle. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando, por favor, nadie mirando. ¿Habrá alguien aquí que usted, pues quizá ha frecuentado, ha ido a iglesias, a lo mejor a esta misma, pero en verdad que si usted hoy estuviera en la presencia de Dios, usted no tiene la seguridad del perdón de su pecado? Usted no sabe de seguro que al morir iría a la gloria con Cristo. ¿Cuántos aquí tú sabes de seguro? 100% que al morir tú irías a la gloria con Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen esa seguridad? A ver esas manos bien alto, bien alto. Dios les bendiga. Pueden bajar la mano. Gracias por ese testimonio. Pudiera haber la mano sincera de aquella persona que dijera: pastor, yo no pude alzar mi mano porque yo no tengo esa seguridad, pero yo quiero tenerla. Ore por mí. A ver esa mano sincera. A verla, bien alto, bien alto. No le dé pena. Habrá alguien. Yo creo en Dios, veo su mano, Dios le bendiga. Yo creo en Dios, veo su mano acá, Dios le bendiga. Yo he ido a la iglesia, pero si yo hoy me muero, fíjese la pregunta que se le hace, no se le pregunta de su religión o su iglesia, se le está preguntando de su alma. ¿Qué sería de su alma? Si usted hoy se enfrentara a la eternidad, ¿qué sería de su alma? Dios le bendiga. Dios bendiga a estos caballeros. Dios bendiga a esta señora, a estas jovencitas. ¿Habrá alguien más? ¿Quién más? No le vamos a avergonzar. Nada más alguien va a tomar la Biblia y le van a explicar en la Biblia cómo hoy usted se puede ir de aquí seguro del perdón de Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? Pastor, yo no quiero vivir mi vida dudando o que la muerte me tome por sorpresa y yo no estoy preparado. Yo no sé, ni lo he pensado, pero ¿cómo puedo ser tan indiferente?
tan apático de mi alma. Yo no sé qué sería de mí si yo muriera hoy. Pero si yo puedo saber que mis pecados han sido perdonados, si yo puedo saber que cuando muera voy a estar en el cielo con Cristo, yo quiero saber eso. Ore por mí. ¿Quién más? Varias personas han respondido ya. ¿Habrá alguien más? Alce su mano, no le dé pena. Todos puestos de pie. Todos puestos de pie, por favor. Todos puestos de pie. Mírenme aquí todos los miembros de la iglesia de Jesús. Mírenme aquí. ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer? ¿Tendríamos derecho a llamarnos Iglesia de Jesucristo si no estamos sosteniendo lo que Él nos encargó a sostener? ¿Tiene usted un compromiso personal con la verdad? ¿O anda esquivándola y resistiéndola? ¿Puede defenderla? Columna y baluarte de la verdad. No responsabilidad exclusiva del pastor y los líderes, de cada persona que es miembro de la Iglesia de Jesucristo. Yo le invito que si usted ha estado batallando o titubeando y usted sabe que el problema principal es que ya de tiempo yo no sé qué sucedió, pero usted está nada más existiendo en la iglesia. No tiene una relación personal con Jesús, no lee su Biblia. Y en esa condición hay tantas ventajas que el diablo ha tomado con usted. Sacúdase de eso. Y vengamos hoy a decirle: Señor, yo soy parte de esa virgen. Y tú has querido purificarme, Señor, y santificarme. Y yo con la verdad, y yo lo estoy resistiendo cuando debería de sostener la verdad y defenderla. Perdóname, Señor. Te pertenezco a ti. Si Dios le ha hablado, yo le voy a invitar. Vamos a salir de nuestro asiento, vamos a llenar los pasillos, vamos a llenar este altar y decir: Señor, yo soy miembro de la iglesia de Jesucristo. Perdóname, mi Dios. No he sido un buen miembro de la iglesia de Jesucristo. No miembro de la iglesia Bautista Montecito, no, miembro de la iglesia de Jesucristo. No he sostenido como una columna la verdad. Doblego, titubeo, cedo a mis gustos y mis deseos, y a veces hasta cedo a mis amistades. Quiero ser fiel a ti, mi Dios. Quiero no solamente sostener la verdad, vivir la verdad en mi vida, quiero protegerla, quiero defenderla. Pero mi pobre compromiso contigo no me lo ha permitido. Oh Señor, gracias por amarme. Gracias que tu interés en mi vida es que algún día se ha presentado delante de ti sin mancha. Virgen, guardada para ti, de esa unión eterna que habrá entre tú y tu iglesia en las bodas del Cordero. Señor, tu palabra es clara. Ayúdanos a anclarnos siempre en tu palabra. Debatimos, batallamos, porque no estamos anclados a tu palabra. No tenemos defensa. No estamos anclados a la verdad, sostenidos en la verdad, menos defenderla.
No permitas que jamás yo me diluya a eso. Señor, recordar que tú has dicho, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que eso sea siempre el fundamento de mi vida y el fundamento y creencia de esta tu iglesia. Para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.